Muy bien, ahora que ya hablamos un poco de vectores, es momento de hablar sobre movimiento de un objeto en la escena, pero antes necesitamos un objeto en la escena que podamos ver porque al momento ninguno de estos puede verse. Para esto vamos a crear un objeto nuevo, puede ser un 3D o puede ser uno 2D. Voy a utilizar un sprite, en este caso para que sea más sencillo. Y aquí podemos ver que este sprite no tiene, bueno, es invisible porque no tiene un sprite asignado en su componente, mejor dicho, en su propiedad de sprite. Vamos a ir a esta opción, a este círculo, para obtener los sprites que hay en el proyecto. No he importado nada, estos son los sprites que hay por default y en este punto cualquiera sirve. El chiste es nada más que se vea un objeto en la escena. Voy a seleccionar Nope y voy a centrar este objeto. Voy a abrir su componente de transform y voy a darle reset para que se ponga justo en el centro. Y está algo pequeño para anotarlo, lo voy a hacer, lo voy a crecer a tamaño 5 en X, 5 en Y y 5 en Z, aunque es un objeto 2D no importa, pero me gusta tener esa consistencia. Bueno, vamos a llamarlo Circle, ya que pusimos ese sprite. Y vamos a crear un nuevo script llamado Movement. Vamos a hacer doble clic para editarlo. Y bueno, aquí está nuestro script. Vamos a explicar varias cosas. Voy a borrar momentáneamente el método update. Voy a quitar este comentario del método start. Y primero que nada, para mover nosotros un objeto en la escena, en este caso vamos a mover ese círculo. Si yo lo selecciono, puedo ver que dentro tengo un componente, igual que todos los objetos siempre van a tener el componente llamado transform. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en este componente por ahora, ya que aquí es donde tenemos su posición. Por ejemplo, si yo aquí modifico el valor de X, voy a moverlo de izquierda a derecha. ¿Okay? Voy a regresarlo. Si muevo su valor en Y, voy a moverlo de arriba hacia abajo. ¿Okay? Voy a regresarlo a 0 ahí también. Y antes de hacer cualquier movimiento, primero tengo que entender cómo funciona este componente transform. Yo tengo, por medio del código primero, antes de poder modificar la posición de este objeto, tengo que tener acceso al componente transform. Es decir, aquí en mi código primero tengo que acceder a ese componente y después voy a poder tener acceso a su posición. ¿Cómo hago esto? Bueno, muy sencillo. Unity tiene convenientemente, como transform es el único componente que todos los objetos tienen, tiene conveniente un acceso directo y solamente tengo que escribir yo transform para acceder a ese componente. Ahora, ¿cómo hago? Porque dentro de transform, aquí podemos ver en el editor que hay tres vectores, uno de posición, uno de rotación y otro de escala. ¿Cómo yo elijo a cuál vector tener acceso? Bueno, aquí entra algo muy importante, que es el operador punto. ¿Ok? El operador punto me da acceso a todas las propiedades y métodos públicos, básicamente todos los datos que sean públicos dentro, en este caso, dentro del componente transform. En cuanto yo presiono un punto, podemos ver que nuestro ambiente nos genera una serie de datos, o bueno, no genera, más bien nos muestra una serie de datos públicos dentro de transform. En este caso, puedo ver aquí que tengo posición, también tengo aquí rotación y más abajo tengo la escala de este objeto. Estoy dentro del círculo porque el círculo va a tener este script adentro. ¿Okay? Entonces yo tengo acceso a su transform y luego quiero acceso a su posición. ¿Okay? Ahora, si yo pongo de nuevo el punto, me va a mostrar lo que está dentro de posición o position en este caso. ¿Okay? Aquí puedo ver que tengo acceso a X, a Y y a Z, es decir, el vector de posición. Si yo quiero modificar la posición, en realidad no puedo hacerla directamente, o sea, no puedo modificar directamente X, directamente Y o directamente Z. Tengo que sumarle un vector para poder mover ese objeto. Es decir, tengo que asignar una nueva posición. Para asignar podemos usar el operador igual
Y por ejemplo, aquí tengo, bueno, podemos ver que Unity tiene como shortcuts a vectores ya previamente definidos. Por ejemplo, este vector 3.up quiere decir que es un vector, bueno, aquí lo voy a poner en un comentario, es un vector que es equivalente a 0,1,0, ¿ok? Por eso se llama up, porque realmente lo que está haciendo es incrementar en el eje Y, que es el eje que me lleva hacia arriba, sin hacer nada más, sino simplemente asignarle a la posición del círculo este vector 3.up. Voy a meter este script al círculo y voy a correr el juego para ver lo que pasa. Y bueno, sin olvidar salvar antes. Aquí tengo mi círculo y voy a poner aquí mi script de movement. Voy a correr el juego y hay que poner atención en la posición de circle. Ahí está, vemos que se movió una unidad hacia arriba. Si yo cambio ese vector de movimiento, por ejemplo por down, que es el equivalente a tener -1 aquí en este vector, va a ser otra vez un movimiento, pero en lugar de moverse hacia arriba, se va a mover una unidad hacia abajo. Ok, y ahí está. Ahora tengo vectores que convenientemente tienen un shortcut como down, como up, pero yo siempre puedo crear mi propio vector. Para crear un nuevo vector yo puedo decirle aquí new, vector 3 en este caso. Como estamos trabajando en un objeto 2D, puede ser vector 2 o vector 3. Si nosotros sumamos un vector 3 a un objeto 2D, simplemente va a ignorar el Z, no hay problema. En lugar de moverlo una unidad en Y, voy a moverlo 0 en X, 3 en Y y 0 en Z. ¿Ok? Entonces voy a probar esto. Solo estoy demostrando cómo asignar un vector personalizado. En este caso se va a mover 3 unidades hacia arriba. Y ahí lo tenemos. Ahora, más que ser un movimiento, es un cambio de posición. Si yo quiero generar un movimiento como tal, lo que quiero hacer es más bien incrementar un valor poco a poco, pero constantemente. Es decir, hacerlo dentro de un loop. Y sabemos que ya tenemos un loop disponible que se llama update, que es un loop infinito. ¿Okay? Voy a comentar este código de aquí de start y voy a hacer algo similar aquí moviendo transform.position y voy a asignar o voy a sumar un vector 3.up. Esto lo que va a hacer es constantemente mover la posición hacia arriba, pero ojo, muy importante, aquí no estamos asignando solamente un vector hacia arriba, estamos sumando. Para sumar, en lugar de utilizar igual, voy a utilizar más igual, porque yo quiero que constantemente se esté actualizando el valor de la posición. ¿Ok? Ahora sí, voy a salvar y voy a probar. Vamos a darle play al juego. Y ahí está. Voy a darle otra vez porque fue muy rápido. Ahí está, ok. Y bueno, puedo sumar, está muy rápido, entonces puedo sumar un vector personalizado, por ejemplo, new vector 3, 0,0.01f, 0. Es decir, voy a sumar un pequeño valor en cada frame que va a mover mi círculo hacia arriba. Vamos a probarlo. Ahí está, y tengo mi movimiento hacia arriba. Es decir, estoy sumando vectores, que es, bueno, sumándole vectores a la posición, que también es un vector, y eso causa movimiento hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, en diagonal. El vector que nosotros queramos sumar, si por ejemplo queremos mover de izquierda a derecha, pues utilizamos X en lugar de Y, o como lo acabo de mencionar, si queremos hacer un movimiento en diagonal, por ejemplo, podemos mover tanto en X como en Y al mismo tiempo, y eso va a causar ese movimiento en ambos ejes simultáneamente. Por ejemplo, ahí está. Entonces, cosas importantes a recordar. Para crear movimiento dentro de nuestro juego, para crear movimiento de un objeto, lo único que tenemos que hacer es sumar vectores.
Eso es lo único que estamos haciendo. Y otra cosa muy importante a recordar, y es algo que vas a estar haciendo constantemente, es el uso de este operador punto, que lo que hace es básicamente ir más adentro dentro de un componente. Tenemos nuestro componente transform, y si ponemos un punto, tenemos acceso a los vectores que están dentro de ese componente. Si ponemos otro punto, tenemos acceso a los valores que están dentro de ese vector de posición. Y bueno, así podemos ir cada vez más y más hacia adentro de los valores de un objeto.